Bueno, supongo que el título de este vídeo se ha dejado un poco como ¿what? La ionodopamina y la oración es un tema muy interesante y os lo voy a explicar en este vídeo. Vamos a empezar por el principio. La dopamina. ¿Qué es la dopamina? Pues la dopamina es un neurotransmisor que tenemos en el cerebro. De hecho, es uno de los más importantes neurotransmisores que tenemos. La dopamina se le ha llamado la hormona de la felicidad, la hormona del placer, la hormona de la motivación. Uno de los primeros experimentos que se hicieron, lo hicieron Olds y Milner, dos señores, en 1954. Y lo que hicieron en este experimento fue conectar un electrodo al cerebro de una rata en una zona del cerebro donde liberaba dopamina. Y entonces ese electrodo lo conectaron a una palanca que podía accionar la rata. Y empezaron a ver qué pasaba, ¿no? Y lo que pasó fue muy interesante, que es que la rata, esta palanca que tenía disponible para poder accionar ese electrodo y que se liberara la dopamina en su cerebro, no paraba de pulsar esa palanca, ¿no? No paraba. Y de hecho la rata, algunas morían porque pulsaban 7000 veces a la hora la palanca, ¿no? Y dejaban de comer, dejaban de beber, dejaban de aparearse, o sea, todo lo encontraban menos interesante que darle a la palanca, ¿no? Y dejaban de hacer todo lo demás. Entonces dijeron, lo primero que concluyeron con este estudio fue, vale, entonces esto es la hormona del placer, porque cuanta más haya, pues más placer nos genera y nos perdemos interés por todo lo demás, ¿no? Pero se han seguido haciendo estudios y se ha visto que no es tal así, no es tan fácil decir que hay una hormona y una única hormona implicada en todo esto, ¿no? Uno de los estudios más famosos y que quiero explicaros también aquí es otro que hizo Sapolsky. Sapolsky era un profesor de Stanford y Sapolsky hizo un estudio con monos. Y el estudio era parecido, pero bueno, consistía en lo siguiente. Un mono que había sido entrenado para que cuando se producía una señal, un silbato, pues tenía que hacer una repetición de una acción, 10 veces accionar una palanca, y tras esas repeticiones, tras esas acciones, se le daba una recompensa, un plátano. Entonces, el experimento consistía en básicamente poner al mono a hacer estas acciones, ¿no? Se daba una señal, el mono repetía 10 veces esta operación y se le daba un plátano. Y entonces se medía al mismo tiempo la dopamina que estaba en el cerebro de los monos. Y lo que se concluyó en este estudio se puede ver en la gráfica siguiente. Conoce esta gráfica, el nivel de dopamina al principio del experimento pues está en su nivel normal. En el momento que se produce la señal de ese silbato, ya el nivel de dopamina empieza a subir. Y se mantiene alto mientras dura la actividad, mientras dura esta repetición de la palanca, las 10 veces que da la palanca. Y cuando termina esta repetición, el nivel de dopamina vuelve a su estado normal. Cuando se da la recompensa, el nivel de dopamina no ha cambiado. O sea, el nivel de dopamina no afecta al placer de haber recibido el plátano, de haber comido ese plátano, ¿no? Entonces, lo que se concluyó en ese estudio, dijo, vale, pues esto quiere decir que la dopamina nos motiva a actuar. Pero Sapolsky hizo un estudio más, repitió este estudio, y ahora, en vez de darle el plátano siempre al mono cada vez que hacía esas acciones, lo que hacía era que alguna vez lo daba y algunas veces no. Y lo que pasó es lo que es, pues se puede ver también en la siguiente gráfica, que el nivel de dopamina que se liberaba era muchísimo mayor que cuando siempre se daba el plátano. O sea, si a veces se daba el plátano y a veces no, el nivel de dopamina era muchísimo mayor. Esto tuvo una conclusión muy clara, que es que cuando hacemos actividades sencillas más o menos, que tienen una recompensa variable, o sea que a veces sabes qué va a ser y otras veces no lo sabes, y a veces te lo dan, a veces no, nuestro cerebro segrega la dopamina muchísimo más y nos motiva a hacer esa actividad muchísimo más que si esa recompensa no fuera variable. Claro, esta conclusión fue sacada en monos, ¿no? Pero podemos decir, ¿y esto afecta a los humanos? Bueno, pues se hizo la hipótesis de que sí que afectaba igual, ¿no? Y se empezó a aplicar un poco esto. ¿Sabéis una de las cosas que más se ha aplicado este efecto, este comportamiento que se observó? Pues se aplicó en las tragaperras. Las tragaperras fueron uno de los primeros sitios o las primeras aplicaciones donde se pudo observar este efecto, ¿no? Pero es que en estos últimos años se ha podido aplicar muchísimo, sobre todo es donde se ha visto su campo de aplicación a las redes sociales, ¿no? Es donde más se ha visto esta aplicación y donde más vemos que realmente nuestro cerebro funciona así, ¿no? Y la conclusión también es clara, que es que pequeñas actividades o actividades que requieren muy poco esfuerzo, que nos dan una recompensa variable, nuestro cerebro nos motiva mucho a hacer esas actividades. Tomamos el ejemplo de WhatsApp o Instagram, ¿no? En WhatsApp o Instagram podemos ver este mismo proceso. Hay una señal que podría ser la notificación, el puntito rojo encima de la aplicación, o la notificación que te baja en el panel de visualización de tu móvil. Esa es la señal. La acción es abrir, a veces es desbloquear el móvil, a veces es meterte en la aplicación, a veces es seleccionar una conversación concreta. Y la recompensa es variable porque puede ser que alguien te haya contestado, que no te haya contestado, puede ser que hayas tenido likes, que no hayas tenido likes, que tu foto haya gustado, que se haya compartido, que no. Hay recompensas muy variables. Y entonces realmente vemos que nuestro cerebro funciona así y que de alguna forma esto que empezó a averiguar Sapolsky lo han aplicado desde entonces un montón de neurocientíficos y se lo han enseñado a las empresas, a los desarrolladores de aplicaciones, para desarrollar las aplicaciones de forma que nos hackean el cerebro y nos obligan de alguna forma a estar haciendo acciones que realmente no siempre queremos hacer. Entonces, vale, tenemos aquí
gente que intenta hackear nuestro cerebro e intenta hacer acciones que nosotros realmente no queremos del todo, ¿no? Y entonces, respuesta a este hackeo, a esta manipulación de alguna forma, surge esta moda que se ha llamado ayuno de dopamina. Y bueno, esto surgió en Silicon Valley hace un año o así. Ahora todo el mundo está hablando de esto. Habréis visto seguro varios vídeos de YouTube hablando de esto. Si hacéis una búsqueda ayuno de dopamina, os salen un montón de gente que está hablando de ayuno de dopamina. Y la idea es muy sencilla. Consiste en, vale, si hay cosas que nos están generando que nuestro cerebro esté de alguna forma hackeado y porque estamos saturados de dopamina, ¿no? Ahí tenemos un montón de aplicaciones, un montón de dispositivos que intentan luchar por nuestra atención. Vamos a ayunar de estos dispositivos. ¿Y para qué? Pues mirad, esto se entiende muy bien con el ejemplo de la comida. Un día te levantas y desayunas algo con bastante azúcar, pues puede ser unos donuts, un vaso de leche y unos donuts. Comes una pizza, meriendas y a lo mejor te meriendas pues también algo con azúcar. Y llega la cena y tu padre o tu madre te pone en el plato una deliciosa coliflor. Seguramente lo que va a pasar es que la coliflor se va a quedar en el plato por mucho que la coliflor te lo suplique. ¡Cómeme, por favor! Esto es normal porque de alguna forma nuestro cuerpo está lleno de calorías y cosas mucho más sabrosas que nos hacen ver que la coliflor, por muchas vitaminas que tenga, pues no resulta atractivo, ¿no? Entonces, ahora imagínate otro día, un día completamente distinto. Te levantas y ese día no comes nada, no desayunas, no almuerzas, no comes, no meriendas. Si eso bebes un poco de agua o de zumos para no deshidratarte. Y llega la cena y tu padre y tu madre otra vez te pone la deliciosa coliflor. Esta vez te digo yo que la motivación para comerte la coliflor es distinta. Te la vas a comer. La coliflor esta vez te la vas a comer. Esto es un poco lo que intenta hacer el ayuno de dopamina. Intenta quitarnos cosas que son como muy gratificantes al corto plazo para que nuestro cerebro se sienta motivado a hacer cosas que cuestan un poco más y que a largo plazo nos dan la recompensa, pero no en el corto plazo. Puede ser estudiar sobre algún tema difícil, puede ser leer, puede ser aprender un instrumento musical y también puede ser la oración. En este grupo también incluye la oración y por eso quería centrar y hablar de este tema. Todas estas cosas que he dicho, incluida la oración, tienen un problema, que es que no dan resultados a corto plazo. Tú empiezas a hacer oración, mucha gente ha empezado a hacer oración, ha probado la oración, posiblemente tú que estás viendo este vídeo has probado a hacer la oración alguna vez en tu vida. Y has empezado a hacerlo y has dicho, no siento nada, no me dice nada, no veo ningún cambio en mi vida. Y entonces pasaría igual que si empiezas a tocar un instrumento y solamente pues empiezas 3 días y a los 3 días lo dejas. Pues es normal que no puedas tocar ninguna canción chula ni nada interesante, ¿no? Yo creo que con esto de la oración mucha gente se rinde porque no sabe a qué juego está jugando. Y no sabe sobre todo que nuestro cerebro está inundado de dopamina por un montón de cosas que intentan luchar por nuestra atención y tiene que luchar un poco contra eso. Yo creo que todos tenemos una habilidad innata para la oración, para hablar con Dios, ¿no? Creo que quizás solamente hace falta 2 cosas. Por una parte yo diría creer que Dios existe, o por lo menos darle una pequeña oportunidad a que Dios exista. Obviamente, si piensas, estás convencidísimo que Dios no existe, pues es normal que no te motive, ¿no? Ponerte a orar. Pero si das la opción, por lo menos, de que Dios exista, pues ya es un primer requisito, ¿no? Para empezar esto de la oración. Y B, yo diría que también pensar que Dios es bueno. Porque si piensas que Dios realmente es un tío que está cabreado contigo y que está esperando a que abras el canal de comunicación, ¿no? Y te pongas a orar y te diga, ahora que te has puesto a orar, resulta que llevas 863 domingos sin venir a la iglesia. Te voy a caer un marrón, te voy a lanzar un rayo y... ¿no? Pues si piensas eso, seguramente tampoco la motivación para orar no es la mejor. Esto es normal, a veces seguro que hay algunos de vosotros que habéis intentado poneros a orar y habéis dicho, yo es que no veo ningún resultado. En mi experiencia, y creo que de mucha gente también que conozco, que intentamos tomarnos un poco en serio esto de la oración, es que los resultados no son a corto plazo. No te pones a orar y de repente ves un cambio claro, sino que empiezas a orar y quizás a las semanas, a los 2 meses, a los 3 meses, empiezas a ver cómo eso tiene un impacto en tu vida, ¿no? Yo te quiero, de hecho, lanzar un reto en este vídeo. El reto es el siguiente. El reto es que empieces a orar 15 minutos al día. Y digo 15 no es un número mágico ni nada, porque vas a ver que cuando empieces a hacerlo, los primeros 10 minutos va a ser desconectar un poco de todo lo que estás pensando y todo lo que te agobia, y realmente van a ser solamente útiles 5. Entonces, por eso te digo 15, porque es un número que creo que todos disponemos, es un tiempo que es fácil sacar, pero que puede ya empezar a hacer un cambio en tu vida.
Si nunca has hecho esto, te doy 3 consejos para esto de la oración, para empezar a hacer este reto. Y también te reto a que lo hagas durante eso, al menos 2-3 meses, para que empieces a ver, y dentro de 2-3 meses me cuentas si esto ha tenido cambios o no. Estos 3 consejos que te quiero dar son los siguientes. Hazlo en un lugar y momento que sea cómodo. Si lo intentas hacer en tu casa, cuando estás en tu habitación, por ejemplo, en la que compartes con tus hermanos, en el momento que tus hermanos están haciendo ejercicio, pues no va a ser un momento ni un lugar bueno para ponerte a orar. Vas a desconcentrarte, no vas a centrarte, no vas a conseguir, te va a dar vergüenza, ¿no? Entonces busca un lugar en el que estés quizás solo, tranquilo, cómodo, para empezar a poder hacer esto, ¿no? La segunda es, hazlo real. Dios no quiere que cumplamos con un vocabulario súper religioso, súper difícil, ¿no? No hace falta que te pongas a orar diciendo palabras como Dios, Padre Omnipotente y Todopoderoso, en virtud del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por la redención de los pecados que nos ganó en la cruz. No, o sea, Dios no necesita que le hables así. Exprésale lo que tú sientes, lo que tú vives, en tu forma, en lo que tú lo dices, con tus palabras. No hace falta decir otras palabras. Que seguro que con tus palabras puedes expresarle y Dios no está esperando que imites a nadie para poder expresarte. Quiere que seas tú, únicamente tú, que le hables a Él, ¿no? O sea, hemos dicho, hazlo en un lugar y momento tranquilo, hazlo real. Y la tercera sería, hazlo, simplemente hazlo. O sea, no intentes tampoco hacerlo perfecto, simplemente hazlo. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. No importa si algún día se te olvida, no importa si algún día no llegas a los 15 minutos porque estás muy cansado, pero hazlo, intenta hacerlo y mantenerlo sobre todo en el tiempo porque el cambio, como os he dicho antes, va a ser en el largo plazo, no va a ser en el corto plazo. Y cuando pasen unas semanas ya me dirás si ves ese cambio o no. Hasta aquí el vídeo de hoy, esto es lo que tenía que contaros hoy. Creo que este tema es súper interesante. Si te ha gustado, te parece interesante, por favor comparte este vídeo con quien creas que le puede interesar. Dale a like, suscríbete, estoy preparando muchos vídeos con temas parecidos, creo que